Bendiciones, hermanos, bienvenidos. Damos gracias al Señor por su misericordia, su fidelidad. Permitirnos reunirnos nuevamente a través de este medio, por el privilegio que nos da de seguir predicando su palabra. Amén. Un saludo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentre bien al lado de su familia, de sus seres queridos, para la gloria del Señor. Vamos a compartir esta noche en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 16 y 17. Deuteronomio, capítulo 31, versos 16 y 17, dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu. Por medio de tu palabra nos renueves, nos transformes, nos vivifiques. En el nombre de Jesús, toca la vida. Cada hombre, cada mujer, cada joven que en este momento se contacta para escuchar el mensaje de tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Te damos toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. El arca del pacto era el utensilio más sagrado del pueblo de Israel, y desde ahí, desde el arca que simbolizaba la presencia de Dios, Dios hablaba a Moisés, dirigía al pueblo de Israel en su travesía. Al mandato del Señor se levantaban, paraban. El arca los guió a través del desierto. El arca derribó los muros de Jericó. El arca les dio victoria para la gloria del Señor. Amén. Ante sus enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le hizo advertencias continuas al pueblo de Israel, que si se iba en pos de dioses ajenos, que si se mezclaba con el paganismo y la idolatría de las naciones, amén, que le rodeaban, el Señor se alejaría de ellos. Aleluya. Veamos allá atrásito, Deuteronomio capítulo 28. Aleluya. Gloria a Dios. Versos 15 y 16. Le dice el Señor al pueblo de Israel, por medio de los siervos de Dios: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo. Bueno, hay una advertencia que Dios hizo al pueblo de Israel, de mantenerse fiel a los pactos, a las promesas que Él había hecho con ellos. A pesar de esta advertencia, el pueblo de Israel, amén, cayó en la idolatría, cayó en el adulterio, en la fornicación espiritual. Amén, se mezcló con las naciones paganas. Como consecuencia, la presencia de Dios se apartó de ellos. Amén, como se les había sido advertido. Bueno,
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esto tuvo consecuencias serias y una de ellas fue el hecho de que el pueblo de Israel llegara a perder el arca del pacto. Amén. El capítulo 4 de Primera de Samuel nos enseña acerca de la batalla del pueblo de Israel con los filisteos. Amén. Porque una de las problemas que va a surgir cuando nosotros perdemos la adoración, o sea, perder el arca es símbolo de perder la adoración, uno de los problemas que va a surgir, amén, es que el enemigo se va a levantar contra nosotros. Amén. Entonces, una de las consecuencias del pecado es que nuestros enemigos se levantan, amén, contra nosotros. Como creyentes tenemos varios enemigos. El mundo es nuestro enemigo, el diablo es nuestro enemigo, la carne es nuestro enemigo, el pecado es nuestro enemigo. Entonces, cuando nos apartamos de Dios, los enemigos se levantan contra nosotros. Amén. Y eso trae, lamentablemente, muchos momentos, como Dios le dijo al pueblo de Israel, de angustia, de calamidad. Amén. Momentos de derrota, momentos, amén, de tribulación. Aleluya. Entonces, en la batalla fueron derrotados los israelitas y ellos mandan a traer el arca del pacto, pensando que por el simple hecho de que el arca del pacto estuviera ahí, iban a alcanzar victoria, como en otras ocasiones. Los filisteos se atemorizan cuando oyen que el arca del pacto ha llegado al campamento de Israel, porque ellos sabían el poder de la presencia de Dios a favor del pueblo de Israel. Sin embargo, esta ocasión iba a ser diferente, porque el pueblo estaba apartado de Dios. Entonces, en la batalla no hay respaldo del Señor, y el pueblo de Israel es derrotado. El arca del pacto, amén, aleluya, es tomada por los filisteos y llevada a su templo pagano. Leamos 1 Samuel capítulo 4. Amén. 1 Samuel capítulo 4. Veamos los versos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. La pérdida del arca por el pueblo de Israel simboliza la pérdida de la adoración. El pecado lleva a la derrota, y lo primero que se pierde es la adoración. Amén. El mal no se puede vencer con amuletos. El evangelio no es brujería. El diablo no se puede vencer por el simple hecho de que yo tengo una Biblia o porque cante un corito. Amén. O porque tengo un recuerdo de algún servicio, de alguna cruzada, porque tengo un tratado que alguien me dio en la calle. El enemigo solo se puede vencer con la presencia de Dios. El arca estaba ahí, pero Dios no estaba, amén, respaldando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. En lugar de buscar el arrepentimiento, desea y escoge luchar con sus fuerzas y es completamente aplastado por el enemigo. Amén. Cuando nosotros pecamos, perdemos la adoración. En otras palabras, perdemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y a veces
en lugar de arrepentirnos, hacemos lo que el pueblo de Israel hizo. Peleamos con nuestras propias fuerzas y lo que es peor, peleamos en la carne. El diablo quiere que pelees en la carne, porque siempre que pelees en la carne vas a ser derrotado. Amén. Las armas nuestras, explica el apóstol Pablo, no son carnales, sino espirituales. Las armas carnales no dañan el reino de las tinieblas. Las armas espirituales, amén, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Amén, dice la palabra del Señor. Santiago 4, capítulo 4, 17, dice, resistid al diablo, someteos a Dios. Quiere decir, en pecado no hay sometimiento. Entonces, si no hay sometimiento, es imposible resistir al enemigo. Pero la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Amén. Entonces el arca del pacto es perdida, es tomada por los filisteos. Los sacerdotes son muertos. Los sacerdotes, los que ministraban en ese tiempo, amén, eran Elí, que era el sumo sacerdote, que quiere decir altura y significa el orgullo. Ofni, que quiere decir boca de serpiente y simboliza el engaño. Y Fines, cuyo significado es montañés, que tiene simbolismo de la religiosidad. Amén. Entonces los sacerdotes también, nos dice la palabra del Señor, amén, que fueron muertos en la batalla, los hijos de Elí. El arca se pierde, amén, es llevada a un templo pagano, la derrota es contundente. Y ojalá que nosotros entendamos este principio. Amén. No se puede vencer sin Dios. No se puede vencer con religiosidad. No se puede vencer la carne. No se puede vencer el mundo. No se puede vencer al diablo. Con una religiosidad se necesita tener presencia de Dios. Se necesita unción. Aleluya. A veces se toma el pecado como algo ligero y se olvidan las consecuencias. El pecado va a traer derrota. El pecado nos va a costar la presencia de Dios. El pecado nos va a costar la unción. El pecado nos va a costar el respaldo de Dios en lo que estamos haciendo. Las consecuencias, amén, de lanzarse a hacer algo sin la presencia de Dios son devastadoras. Muy importante aprender, ¿verdad? Que esta noche nosotros aprendamos ese principio. El pueblo de Dios se lanza a reconquistar el arca. Quiere decir reconquistar la adoración. Amén. Para volver a reconquistar la presencia de Dios, a buscar la presencia de Dios. Amén. Número uno, obviamente, tenemos que tomar esa iniciativa de buscarla. Buscar al Señor para la gloria del Señor. Aleluya. Humillarnos delante de su presencia, reconocer nuestra condición. Necesitamos, para recuperar la adoración, consagrarnos al Señor. Amén. Santificarnos delante de su presencia. Aleluya. Entonces la ayuda de Dios vendrá. El socorro de Dios vendrá y habrá victoria para la gloria del Señor. Las circunstancias serán transformadas por el poder de Dios. Este mismo error cometió Sansón. Amén. Quien siempre estuvo jugando con la misericordia de Dios y con la paciencia de Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, dice la Biblia. Por mucho tiempo Dios lo estuvo esperando a que procediera al arrepentimiento y a hacer las cosas como Dios le había ordenado. La misericordia de Dios estaba ahí, dándole tiempo hasta que llegó un momento en que Dios se apartó. Aleluya. Cuando leímos en Deuteronomio, amén, si regresamos a Deuteronomio, capítulo
31, que leíamos hace unos minutos. Amén. Dice el verso 17 que el furor del Señor se encenderá contra el pueblo aquel día y los abandonará y esconderá a ellos su rostro. Serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. A veces, lamentablemente, se toma el pecado como algo ligero, como algo que no va a tener consecuencias, como algo que no va a afectar en lo más mínimo, amén, nuestra relación con Dios o las circunstancias que nos rodean en nuestra vida. Un grave error. Dios nunca toma a la ligera el pecado y las consecuencias siempre son graves. Y dirán aquel día, serán consumidos, dice, y vendrán sobre ellos, oiga, muchos males y angustias. Y aquel día dirán, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Amén. Bueno. A Sansón le dieron tiempo para el arrepentimiento, pero nunca lo logró. Nunca lo buscó. Y en un momento en que Dios ya no estaba con él. A veces cuando nosotros estamos en pecado o una condición deplorable delante de Dios y las cosas parece que no cambian, nos podemos llegar a confundir creyendo que todo está bien y que lo que estamos haciendo no tiene consecuencias. Ese es un grave error. El pecado siempre tiene consecuencias. Lo que Dios está dando es tiempo para el arrepentimiento. Pero si el arrepentimiento se pasa, porque todo tiene un tiempo, tampoco Dios nos va a estar esperando hasta que San Juan baje el dedo, decía mi abuelita. Si el arrepentimiento se pasa, el juicio es eminente. Entonces, en la vida de Sansón llegó el momento en que Dios se apartó. Él pensaba que Dios estaba ahí. Amén. Pero ya no estaba con él la presencia de Dios. Qué triste y qué peligroso es emprender algo pensando que Dios está con uno cuando en realidad no lo está. Amén. Vamos a sufrir angustia, vamos a sufrir fracaso, vamos a sufrir derrotas, conflictos. Por eso es que la santidad conviene a tu casa, dice la palabra de Dios. Por eso es que la victoria está en ser fiel. La victoria está en convertirnos en verdaderos adoradores. La victoria está en vivir una vida ausente de pecado. Entonces, pero si hemos perdido la adoración, si la presencia de Dios ya no está en nosotros, la podemos recuperar si buscamos al Señor, si nos consagramos, si nos santificamos. Y Dios, que es grande en misericordia, vendrá a nuestro auxilio y nos ayudará para la gloria de su nombre. Amén. Nosotros somos hoy el templo. Y el arca, y en nosotros, el arca que simboliza la presencia de Dios, en nosotros hoy vive el Espíritu de Dios y Cristo. Amén. Y por medio de ellos somos enseñados, somos fortalecidos, somos transformados. Por medio de ellos alcanzamos victoria en nuestra vida. Por medio de ellos, amén, aleluya, somos más que vencedores para la gloria del Señor. Veamos lo que dice 1 Corintios 6:19. Escuchemos esto, mi amado hermano, es importante. 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aleluya. Bueno, nosotros somos el templo. Entonces, debemos guardar la santidad. Debemos guardar la presencia de Dios. Hoy día encuentras lugares donde se cuida más el edificio que la misma presencia de Dios.
se cuida más el inmueble o los muebles que allá de hay que la presencia misma de Dios. Amén. No perdamos el arca, no perdamos la adoración, no perdamos la presencia de Dios. Y si la perdemos, ojalá que tengamos el discernimiento para saber que la hemos perdido y podamos buscarla y recuperarla y no cometamos el grave error de continuar haciendo cosas creyendo que Dios está con nosotros, porque nos vamos a dar cuenta un día, lamentablemente, que ya no está y el enemigo se levantará contra nosotros y tendremos conflictos, dificultades, derrotas y muchas angustias y dolores, como la palabra de Dios nos dice. Aleluya. El Señor nos ha prometido victoria. El Señor nos ha prometido estar con nosotros, no dejarnos, no desampararnos. Es importante que entendamos que sus promesas están condicionadas y que necesitamos ser fieles a Él, fieles a su palabra. Amén. No apartarnos de su presencia y no dar lugar al pecado en nuestras vidas. Si hacemos eso, seremos bendecidos, seremos prosperados, seremos victoriosos para la gloria de su nombre. Podemos contar con su respaldo incondicional. Amén. Aleluya. Oremos esta preciosa noche, mis amados hermanos. Hagamos una oración. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia para poder mantenernos firmes y también la gracia para poder proceder al arrepentimiento genuino si es que lo necesitáramos. Si hemos perdido el arca, esforcémonos por recuperemos la presencia de Dios en nuestra vida y todas las cosas a nuestro alrededor serán transformadas para la gloria de su nombre. Oremos, Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, damos la gracia de ser tomados en tu palabra. Queremos serte fieles. Permita, Señor, que nosotros entre el pecado. Ayúdanos si es necesario el arrepentimiento. Quienes tengamos necesidad de arrepentirnos, danos la gracia, Señor, para poder hacerlo. Que no seamos engañados por el enemigo, que no seamos engañados en creer que en pecado podemos contar con tu presencia y tu respaldo, porque tu palabra nos enseña con claridad que eso es imposible. Danos el entendimiento para saber que es necesario, Señor, estar en tu presencia para poder ser victoriosos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Nos vemos mañana en nuestro servicio dominical a las 2 de la tarde. Un saludo y un abrazo. Amén. Siempre me has dado una oportunidad y yo te exalto mi Señor, yo te exalto mi Señor, tú eres mi Rey, tú permaneces siempre fiel. Levanta tus manos y dile conmigo: para pedirte perdón, Señor. Hoy vengo ante ti, dígaselo, para pedirte perdón, para pedirte perdón. Muchas veces te fallé y tú, Señor,
siempre me has dado una oportunidad. Señor, hoy vengo ante ti. Dígale que estoy, Jesús, para pedirte perdón. Señor, hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Muchas veces te fallé y tú, Señor, siempre me has dado una oportunidad. Yo te exalto mi Señor, yo te exalto mi Señor, tú eres mi Rey, tú permaneces siempre fiel, y yo te exalto mi Señor, yo te exalto mi Señor, tú eres mi Rey, tú permaneces siempre fiel. Te exalto mi Señor, yo te exalto mi Señor, tú eres mi Rey, tú permaneces siempre fiel, y yo te exalto mi Señor, yo te exalto mi Señor, tú eres mi Rey, tú permaneces siempre fiel, y yo te exalto. Vamos, exáltalo. Exalto mi Señor, yo te exalto mi Señor, tú eres mi Rey, tú permaneces siempre fiel, tú permaneces siempre fiel. Vamos, díselo. Tú permaneces